Askurukipan takanitaki. Askurukipanaya tichiri. Askurukipanaya tichiri. Vale, kipallanta ñani, ¿ya? Hemos esperado lo necesario. Ya. Hemos visto lo que son los sustantivos, los nombres, ¿no? Ahora vamos a seguir viendo, pero vamos a ver una cápite del mismo, pero que tiene que ver con lo que es el género, ¿ya? Género. A ver, en Aymara, ahora, primero definiremos en castellano, ¿no? En castellano utilizamos de dos formas, ¿no? Género gramatical y género semántico, ¿ya? Entonces el género lo utilizamos de esa forma. Por ejemplo, ¿cuándo es gramatical, no? Cuando decimos masculino, femenino, ¿no ve? ¿Sí? Masculino, femenino. ¿No? Masculino y femenino. Y semántico, decimos hombre, mujer, ¿ya? Ahora para los animales también decimos macho, ¿sí? Macho y decimos hembra, ¿no? Macho y hembra. Ahí está. Ahí está. Hembra, ¿ya? Ahora para decir el gramatical aquí, para los animales, lo manejamos de forma neutro, ¿no? No hay otro, ¿no? Neutro, ¿sí? Es neutro. Entonces decimos, ya, en un momento vamos a explicar. Por ejemplo, cuando decimos tema gramatical, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos expresar masculino, decimos él, ¿no ve? O cuando tenemos que expresar femenino, decimos ella, ¿no ve? ¿Ya? Entonces no ocurre en los animales así, ¿no? No decimos el vaco o el toro, ¿no? Aunque decimos, ¿no? Pero no es ese género gramatical, ¿no? La vaca, el toro, pero no es ese género gramatical, sino simplemente nosotros nos limitamos cuando es animales con macho y hembra, ¿ya? Pero aquí en seres humanos es bien marcado, ¿no? El masculino y el femenino, entonces, él, ¿no? Entonces los reemplazamos, ¿no? En animales manejamos el artículo, pero aquí no, ¿no ve? Entonces cuando decimos, ¿no? Él, ¿no ve? Con acento, ya no es artículo, ¿no ve? Ella, ¿no ve? ¿Sí? Así utilizamos. Esto es el castellano, ¿ya? Ahora nosotros en Aymara no existe el gramatical, ¿ya? No existe, ¿ya? Simplemente existe el género semántico, ¿ya? Chiquitito de 3x3. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros simplemente vamos a utilizar chacha, que sería hombre, y warmi, que sería mujer, ¿ya? Lo mismo con los animales, decimos orco, que sería macho, y cacho, que sería hembra, ¿ya? Entonces, con esto no quiero decir de que en Aymara no hay, digamos, algunas palabras o palabras que reemplacen, ¿no? El género gramatical, ¿no? No existe, ¿ya? Solamente existe el género semántico, ¿ya? Semántico, ¿ya? Y si vemos esto, si consideramos esto, vamos a decir que el Aymara es el lenguaje más inclusivo, ¿ya? Inclusivo. Por ejemplo, si tomamos en cuenta esto, nosotros el género gramatical podemos decir, ¿no? Los seres humanos, ¿no? O podemos decir los hombres, ¿no? Entonces, el hombre como tal también va a significar, digamos, hombre,
En todo caso, hombre y mujer, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, hombre, ¿no ve? Entonces decimos, el hombre apareció en la tierra hace 3 millones de años, ¿no ve? ¿Qué estamos diciendo? El ser humano, ¿no ve? Pero lo generalizamos con hombre, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, debido a esto, ahora se habla de un lenguaje inclusivo, ¿no ve? Entonces tenemos que decir los hombres y las mujeres, ¿no? Los hermanos y las hermanas, ¿no ve? Entonces, los niños y las niñas, ¿no? Pero alguien diría, no, pues cuando decimos los niños, ya hacemos referencia a ambos géneros. Sí, ese es el lenguaje castellano, ¿ya? Pero si nosotros vemos, analizamos desde el contexto andino, desde lo aymara, no, ¿ya? Por eso hay esa confusión, ¿no? Entonces, por eso, si revisan gramaticalmente y semánticamente nuestra constitución, entonces peca de esto, ¿no? O sea, no es castellano, no está bien en castellano, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque ahí está lo indígena, ¿no? ¿Ya? Entonces, no hay pues en Aymara para decir, ¿no? Lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo te quiero decir, ¿no ve? Buenas tardes, hermanos, ¿no? Entonces, no, pues yo tengo que decir Gilanaka, Culiacanaca, ¿no ve? Chacha, Guarme. No hay uno que pueda englobar, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? ¿Se ha entendido este tema del género? Sí, Hanicha. Amuy eso oíte, Hanicha. ¿Quedó Hisa claro? yatichiri. Hisa ¿Ya? yatichiri. Muy bien. Ya. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el artículo, ¿ya? ¿Existe en Aymara o no? ¿Qué hemos dicho en el Aymara o no? Artículo. ¿Existe en Aymara, sí o no? Sí, creo que sí. ¿No se recuerdan? ¿Se han olvidado? Cuando hemos visto los verbos, hemos dicho, ¿no? Sí, existe. ¿Sí? ¿Cuál es el artículo en Aymara? ¿Cómo se dice? Em, ajá. Está un ejemplo en castellano, ¿no? A esto llamamos artículo, ¿no ve? Sí. No, no existe. Hemos dicho que no existe, ¿no ve? En Aymara simplemente decimos uta, ¿ya? Uta. En todo caso, esto también significaría la casa. ¿Me dejo entender? De acuerdo. ¿Quedó claro eso? ¿Sí o no? Sí. Con esto no quiero decir, no hay ningún sufijo, no sé, pues aquí, digamos, un sufijo la, digamos. O sea, no va a haber eso, ya que reemplace, no hay nada que pueda reemplazar en el castellano, ¿ya? Entonces, siempre esto, por ejemplo, van a tener en cuenta el tema de traducción, ¿no? Hay algunos que piensan que es literal, ¿no? Entonces, había una, la casa estaba lejos, ¿no? Ya está. Traducímelo, por favor, me dice, ¿no? Ya. Entonces, simplemente decimos Utaj, Utaj, Hayan, Kanwa. Utaj, Hayan, Kanwa. Pero aquí falta la A, ¿no? ¿Cómo digo la casa, no? Aquí parece que falta la, ¿no? No, en Aymara no existe el artículo, ¿ya? Entonces, para mí, si me ponen en castellano la casa, yo le traduzco como Uta, ¿ya? Uta.
Ahora, si está en Aymara y le tengo que traducir al castellano, yo lo traduzco como la casa, dependiendo del contexto. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, Atichiri está claro. Muy bien, entonces a tener en cuenta el tema del artículo, pero tenemos los artículos indefinidos también, ¿no? ¿Alguien sabe qué es un artículo indefinido? O indeterminado se llama, ¿no? No es indefinido, indeterminado. Entonces, el artículo indeterminado es cuando decimos, por ejemplo, una casa, ¿no? ¿No? Decimos un perro, ¿no? Esto llega a ser el artículo indeterminado, Nada. ¿ya? El artículo indeterminado. Ahora, ¿esto existirá en Aymara, sí o no? Sí, Sí, sí existe esto, ¿ya? Entonces, en Aymara decimos ma uta. ma uta, ¿no? Decimos ma Ah, an. Listo, ¿no ve? Sí existe el artículo indeterminado, nada. ¿ya? Cuando decimos una casa, ¿nos referimos a una cantidad exacta? Ajá. Sí. Sí, ¿Sí? ¿Un perro también? Sí. sí. ¿Nos referimos a una cantidad exacta? ¿Sí o no? A ver, piensen. Sí, al decir ma uta se refiere a una casa. Un perro, a un perro. Puede ser cualquier casa. Ya, ahí está el punto, ¿no? Si bien se refiere a uno, ¿no? Puede ser cualquier casa, ¿no ve? En el contexto aymara, ¿no ve? Mautaj, ¿no? Una persona, de majakej, ¿no ve? ¿Qué es eso? ¿No ve? Por eso se llama indeterminado, ¿no? No estamos especificando, ¿no ve? Por eso es indeterminado. Puede ser un perro, no puede ser cualquier perro, ¿no ve? ¿Sí o no? Es como, por ejemplo, cuando aprendemos álgebra, entonces nos dice que la X, ¿no? Que la Y, ¿no ve? La X puede representar cualquier número, ¿no ve? ¿Sí o no? Entonces, más o menos es así. Cuando dices mauta, digamos aquí hay varias casas, ¿no? Aquí hay una casa, aquí hay otra casa. Puede ser cualquiera de estas casas, pero uno, ¿no ve? ¿Queda claro? ¿Sí o no? Después, claro. Ya, entonces cuando nosotros tengamos que hacer, como decimos, oraciones, entonces se va a entender de esa forma, ¿ya? Pues, hatun, tojoskana, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Una persona estaba bailando en la feria. ¿Pero quién? Una persona, puede ser cualquiera que estaba ahí, ¿no ve? Entonces ahí viene la otra pregunta. ¿Qué ti, no? ¿Quién? ¿No ve? Ah, entonces, ahí especifico recién, ¿no ve? Kitty es una sola persona, ¿no? Kitties son varios. Ok. ¿Ya? ¿Cuál que hayam? ¿Quedó claro esto? Esa, Ya, bien. Ahora, como estamos en sustantivos, otro aspecto importante, tema de plural. Ya sabemos esto, simplemente estamos repasando. sí. Cuando estamos en sustantivos, ¿no? Nombres, se utiliza un sufijo y el sufijo es naka, ¿ya? Entonces aquí quiero decir claramente, este Ujú. sufijo naka solamente utilizó para pluralizar sustantivos, ¿ya? Sustantivos. Ejemplo, Se ha colgado. kunas kokaj, Árbol. árbol, planta, ¿no? Coca, ¿no? Coca. Coca. Chinaca.
Entonces yo quiero decir árboles, ¿no? Entonces yo digo copa, Naka. naca, ¿ya? Ahora, comúnmente escucho así, ¿no? Cuando hacen sus discursos los políticos, dicen, ¿no? Ilatanacas, Cuyacanacas. ¿Está bien, sí o no? Mm, Yatanaka, la, Culiacán. la C no tendría que estar. Solo A ver. Cuyacanaca. Ya. Entonces, aquí queda claro, ¿no? Ya estamos pluralizando en Aymara, ¿no ve? Y este pluralizador es castellano, ¿no ve? Español, ¿no ve? Sí, la C. ¿Sí? Entonces, ¿está bien o no está bien? ¿Sí o no? Sí, está bien. No, pues está mal, ¿no? Está mal. No No tendría que ir debería la la S. S. La S no tiene que existir, ¿no ve? Porque estamos pluralizando en Aymara, ¿no ve? Canaca. A no ser que estén castellanizando, digamos, vocablo aymara, pero ahí, por ejemplo, tendrían que decir gilatas, cuyacas, ¿no ve? ¿Ve? No esta pluralización más, ¿no ve? Entonces, no, no me van a mezclar de esa forma, ¿ya? Entonces, es naca para pluralizar aymara en sustantivos y ese es en castellano. Y no, si estamos escribiendo aymara, no tendríamos que por qué, digamos, utilizar también el castellano. ¿Ya? Está suficiente con pluralizar en aymara. ¿Ya? A ver, escribimos algunos ejemplos, díctenme. Guaguanaca. ¿Ya? Guagua, naca, ¿ya? ¿Otro? Humanaca. Anu, naca. ¿Ya? Juma pronombres, ¿no? Gilatanaca. Ok. Gilatanaca. ¿Ya? ¿Otro? Pancanaca. Ok. Pancanaca. Listo, hasta ahí ya ven. ¿No ven? Entonces, en ninguno aquí vamos a utilizar la S, ¿no? No voy a decir guaguanacas, anunacas, gilatanacas, pancanacas. No. Solamente se queda ahí con naca, ¿ya? Pues naca va a pluralizar lo que son los sustantivos. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? No, todo claro. Ok, muy bien. Ahora vamos a entrar a otro, igual repasando un poco, ¿sí? Simplemente repasando. Lo que son los pronombres, ¿ya? Pronombres. Los pronombres se clasifican, ¿no? De diferentes formas. Entonces vamos a conocer, o ya conocemos los pronombres personales, ¿no? Pronombres personales. Ahora, en tema de pronombres personales, vamos a clasificar ahora en dos grupos, ¿ya? Entonces vamos a decir el primer grupo. Vamos a decir el primer grupo es singular, ¿ya? Singular. Y el otro grupo vamos a decir que es plural, ¿ya? Plural. En singular voy a escribir, voy a decir Naya, Juma, Jupa, Hiwasa. ¿Ya? Singular. Ahora en plural, Nanaka, Jumanaka, Jupanaka, Hiwasanaka. A ver, comparen, ¿qué hace diferente uno del otro? Nanaca. El El naca. pluralizador. Naca. Solamente estamos añadiendo el
Sufijo pluralizador, excepto del primero que tiene contracción, ¿no ve? De naya, na, ¿no? Hasta ahí está claro, ¿no ve? Sí. Sí. Hanaja y Cuacamaja. Además, Y ya a bueno, Tichiri, en esa contracción de nanaka, ¿no tiene no tiene diéresis? sí, es una excepción. Si fuera solamente solito, na, ahí sí. ¿Ya? Ahora está conjugado o está pluralizado. ¿Ya? Paisuma ya Tichiri. Ya. Ahora, la única diferencia es ¿en qué? ¿Cuál es la diferencia? En ambos, ¿no? Naya, primera persona, ¿no ve? Juma, segunda persona. Jupa, tercera persona. Hiwasa, primera y segunda persona. ¿Me dejo entender? Entonces yo, digamos, en este momento estoy conversando con Amalia, ¿no? Entonces yo le digo, Hiwasaj, ¿no? Aymari Atacascan. ¿Le estoy incluyendo a ella, sí o no? Sí. Hiwasa. Sí. Sí, ¿no ve? Sí. Entonces esto es incluyente, ¿ya? Incluyente, porque estoy incluyendo a primera, que sería yo, y segunda persona, que sería Amalia. Hanas que Hayam, Jamás que ya Tichiri. muy bien. Walik. Ahora, esto también es primera persona, segunda persona, tercera persona, y esto es, en todo caso, ya no es solamente primera persona y segunda persona, sino esto llega a ser universal, así se conoce, ¿ya? Universal. Por ejemplo, cuando digo Hiwasanakaj, ¿qué estoy diciendo? Digamos que estoy en un, no sé, en un mitin político de la Plaza Murillo, ¿ya? Me toca discursar, estoy discursando, digo, Hiwasanakaj, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Nosotros. Todos Nosotros, ¿no nosotros. ve? Pero ahí estoy englobando a todos, ¿no? Es como decir, todos nosotros, así más o menos, ¿ya? O sea, no, estoy repitiendo, pero no debe ser así en castellano, está mal, ¿no? Pero así más o menos en Aymara, ¿ya? Todos nosotros, ¿no ves? Entonces, cuando hablamos de cantidades mayores, ¿no? Naka, ¿ya? Ahora, por lo general, cuando estamos de forma personal, digamos, uno, dos o incluso tres, digamos, Hiwasa. ¿Queda claro la diferencia entre Hiwasa y Hiwasanaka? ¿Sí? ¿No? Y a Tichiri, ¿hasta qué cantidad de personas se puede decir Hiwasa? Ah, no, no hay eso, no hay una cantidad exacta, pero lo razonable, digamos, ¿no? Ah, ya. Ya te diré. ¿Alguna pregunta? Naya ya Tichiri. A ver, ¿Qué diferencia hay entre Hiwasa y Nanaka? ¿No es casi ya, lo mismo? ahorita vamos a ver eso. Ya, pero entre Hiwasa y Hiwasanaka no hay ninguna pregunta, ¿quedó claro? Hisa Yatichiri. Ya, muy bien. Ahora la diferencia entre Hiwasa y Nanaka. Hiwasa, hemos dicho, incluye primera y segunda persona. ¿Ya? Entonces, digamos, estoy hablando en este momento con Amalia, entonces yo digo, Hiwasa Sarjañane, ¿no? Nosotros vámonos, ¿no ve? Le estoy incluyendo a la segunda persona, ¿sí o no? ¿Sí, no ve? Sí. ¿Sí? En cambio, cuando es nosotros, o perdón, sí, nosotros, en este caso, Nanaka, le excluye
a la segunda persona. Entonces, por ejemplo, yo estoy hablando con Amalia, entonces yo voy a decir, nanakaj warmihanpej wasoro katoro sarapta. ¿Qué estoy diciendo? Yo y mi esposa hemos ido a la feria. ¿Ya? ¿Y le he incluido a la Amalia, sí o no? No. no. No, pues la he excluido, ¿no ve? Entonces, nanaka se refiere a primera persona. Aquí puedo incluir otra persona porque es plural, ¿no ve? ¿Sí? Sí, sí. Ahora, ¿cómo les explicaba en Aymara 1, no? Entonces hemos dicho, ¿no? Hay un curso, hemos dicho, ¿no? Hay un curso, aquí 4 estudiantes y un profesor. Ahora, cuando decimos Hiwasa, engloba todos, ¿no ve? Hiwasa, incluido el profesor, el que está hablando, él está hablando, ¿ya? Yo digo Hiwasa, ¿no? Incluido todos, ¿no ve? Incluyente. Ahora, Nanak, ¿no? Yo voy a hacer un grupo con él, ¿no? Vamos a hacer un juego. Yo hago un grupo con él y al otro lado se quedan 3. Yo digo Nanakaj, ¿no ve? Le estoy excluyendo a estos 3, le estoy incluyendo a él. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Sí? Es exactamente lo mismo lo que hemos dicho. Lo que quiero decir es que si yo estoy hablando con esta persona, yo soy él, ¿no? Le excluyo a él. ¿Me dejo entender? Hanahaya, Hanich. ¿Quedó claro? Hisa ya tichiri. Ya Muy te chile, bien. Bueno, ¿sí? ¿Alguien te quiere chile. preguntar? Sí. Una consulta. Mira, tú dijiste solo puede ser primera o dos personas en Nanaka. Pero si en caso que hay una familia, digamos, un conjunto de familia que conforman cada familia de 4 personas, papá, mamá, hijo, hija, y también hay otros. En ese caso también puede ser, ¿o no? ¿Ya? O sea, Sí, pero la cosa es que estamos en el mismo caso, ¿no? Entonces me está diciendo, esto es una familia y esto es la otra familia, ¿ya? Entonces, igual hay exclusión, entonces sigue siendo Nanaka. ¿Me dejo entender, no ven? podría ser de más de 2 personas. Sí, porque es plural, Ya. pero si es singular, entonces yo digo Naya. Entonces, digamos, es una conversación de a uno, entonces yo digo Naya, coma, ¿no ven? Singular. Pero digamos, como dice, estos son familia de 4. 5 y pues, ¿no? Aquí también digamos 5. Pero no todos hablan al mismo tiempo, ¿no ve? ¿Sí o no? O todos hablan así al mismo tiempo. No, ¿no ve? Entonces, digamos, por lo general, estos dos están hablando, digamos, son los papás, ¿ya? Están hablando, se me están escuchando, ¿no ve? Yo digo nanakaj, ¿no ve? Me estoy refiriendo, ¿no? A mi familia, ¿no ve? Nanakaj, ¿no ve? Le estoy excluyendo a él y su familia. ¿Me dejo entender? Sí. Hanajaya, Hanich. ¿Queda claro, no ven? Arsonipram, Hanat Hanich. Ya, sí. Con ejemplos, ¿cómo podríamos hacer? Un poco más ya tichiri, por favor. Ya, a ver, escriban ejemplos ustedes, pues. Ah, A ver, a ver sobre Naya, la a ver, familia. vamos a Nanakaf, iniciar. Nanakaf. Haturu Sarapaja, ¿sí? Sería desde la familia que ha dividido en dos. ¿Cómo haríamos así? Ya, Nanakaf. digamos que con ellos, ¿no? Digamos, somos vecinos, ¿ya? Sí. Vecinos. Y yo le digo, ¿no? Me encuentro con él, o con todos están ahí, ¿no? Y así. ¿No? ¿Dónde van a ir? Me dice, ¿no? Entonces, Nanakaj, no sé, Haturu Sarapja.
Humanacasti, sí, sí. Humanacasti, ¿no ve? Humanaca, ahí está. Y ustedes, ¿no ve? Entonces la respuesta también me dirá, Nanakaj, Utaro, Sarabja. ¿No? Nanakaj. Ah, Simplemente excluye. Ukat, Hiwasanaka, Salaska, Nayaj, Katoro. y en Hiwasa sería de uno o dos personas nomás, ¿no, Yatichiri? ¿Perdón? En singular, cuando dice Hiwasa, solamente hablaríamos de uno o dos personas nada más. Exactamente. Y en el Hiwasanaka ya sería más de dos personas. Sin más, incluso aquí podría yo decir hasta unos 10, digamos, podríamos utilizar el Hiwasa. Pero en una multitud, digamos, ya Hiwasanaka. Ah, Necesariamente. sí, ¿Ya? ya. Por eso es universal. ¿Ya? En el Hiwasa le incluyes a la persona con la que estás hablando, ¿no, Yatichiri? Correctamente. Y en el Nanaka se le excluye. Claro. Se le excluye con el que Eso es lo estás que he hablando. entendido yo. Sí, y es lo que hemos explicado desde Aymara 1. Y solamente ahora estoy explicando más detalladamente. es contra inclusivo. ¿No ve? Sí. Hanat, Hanech, Hanaki. Hanaje, Español. Yatichiri. Ya. Entonces, no tiene que haber esa confusión, ¿ya? Que tienen que tener bien claro, ¿no? Cuándo es Hiwasa, cuándo es Nanaka o cuándo es Hiwasanaka. En esos tres nomás está la dificultad, ¿no? Porque el resto ya sabemos, ¿no? Ahora tampoco tiene que olvidarse, ¿no? O sea, básicamente se aprenden estos cuatro y la excepción del primero para pluralizar, listo. O sea, aumentan en laca y ya están todo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Eso sería en tema de lo que son los pronombres personales, ¿ya? Entonces, cuando decimos, por ejemplo, preguntas, ¿no? Cauca Maranisa. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuántos años? No, ¿Cuántos completo, años completo. ¿Cuántos años tiene? tiene? Eso. ¿Cuántos años tiene? ¿Pero quién? Maranisa. Él. ¿Cuántos años tiene ella o él? Tu papá. Ya, tercera persona. Tercera Sí. persona llega a ser Tu Jupa, papá. ¿no ve? Entonces vamos a decir Jupaj, Cauca, Maranisa. ¿No ve? Queda claro, ¿no ve? Pero es que no, ¿qué ha pasado? ¿Sábado es por eso? No, Yatichiri. Si yo digo Cauca Maranitasa, ¿qué persona es? Segunda. Segunda persona. Segunda. Segunda persona. Entonces, correcto sería Jumaj, Cauca, Marani, Tasa. ¿Ve? Si Sí, yo sa- digo Kimsatunka, Kimsani, Maranitua, ¿qué persona es? primera. Primera, ¿no? Entonces yo digo Nayaj, Kimsatunka, Kimsani, Maranitua. ¿No ve? Entonces, simplemente, tal vez ahora hemos hecho preguntas sin sujeto. Ahora, ya cuando estemos en oraciones, vamos a ver que se debería escribir con oraciones, pero en castellano es igual, ¿no? A ver, no decimos yo tengo, ¿no ve? Tengo, no más, ¿no ve? Se sobreentiende, ¿no ve? ¿Cómo lo llamamos en castellano? ¿Alguien sabe? ¿Alguien es profe de lenguaje? A eso tiene un nombre, ¿no? Cuando no expresamos completa la oración, ¿no ve? No me acuerdo ahorita el nombre, ¿no? Igualito se utiliza. Entonces, pero igual se sobreentiende, ¿no? En Aymara es exactamente lo mismo. Si yo digo Nayaj o yo digo Kimsatunga, Kimsani Maranitua, ¿no? Entonces la terminación me marca ahí, ¿no? Entonces Juma, ¿no? Maranitawa, ¿no? Pescatunga Maranitawa,
¿Ve? La terminación me está marcando, ¿ve? Y cuando digo, Sohtatunka Maraniwa, ¿ve? Entonces la terminación me marca. No sé si se recuerdan de las terminaciones, ¿no? Hemos dicho, primera persona, za, ¿no ve? Maranit, wa. Segunda persona hemos dicho, ta, ¿no ve? Maranitawa. Tercera persona, y, ¿no ve? Esto tiene una excepción, ¿no ve? Marani, wa. Gua, Y cuarta persona hemos dicho, tan, ¿no ve? angua. Entonces, sohtatunka marani tan, wa. ¿No ve? Entonces aquí, cuando no utilizo o cuando utilizo en cualquier caso, me marca, ¿no? Estos sufijos, ¿no? Estas terminaciones, diríamos, ¿no? El sujeto. Hanahaya, entonces no puede haber confusión, ¿no? Si yo digo, ¿no? Pescatunga, perdón, sí, pescatunga maranitua. Ahí no puedo estar dudando yo. Ahora será primera, segunda, tercera. No, ya me está marcando aquí la terminación, ¿no? Pescatunga maranit, wa. ¿No ve? Entonces, maranit, ¿no ve? Me está marcando, ¿no ve? Maranitawa, ¿no ve? Ya me está marcando, segunda persona. Maraniwa, tercera persona. Maranitanwa, cuarta persona, ¿no? Igual. ¿No ve? Entonces, lo mismo pasa en castellano, ¿ya? Entonces, en Aymara tenemos esta terminación que nos va a marcar exactamente esto en plural también. Hanahayam, entonces, pero lo correcto en Aymara sería escribir con pronombres, ¿no ve? Con el sujeto, ¿no ve? Entonces, decimos pronombre personal porque esto reemplaza al sujeto, ¿no ve? Entonces, en vez de decir tatajaj, ¿no? Sohtatunka maraniwa, pues yo digo jupaj, sohtatunka maraniwa, ¿no ve? Pero tiene que haber ya una conversación previa, digamos, a esto, ¿no ve? Entonces, ¿tu papá cómo está? Me dice, ¿no? ¿Tu papá cuántos años tiene, no? Antes yo no digo, y ahí ya no necesito decir tatajaj, ¿no? Puedo decir, ¿no ve? Pero puedo reemplazar, ¿no ve? Jupaj, ¿no ve? Está reemplazando al sujeto que sería tata, ¿no ve? Pronombre personal. ¿Quedó claro alguna pregunta? Kanao ya tichiri. ¿Ya? Muy bien. Hanipne armasi patat, ¿ya? Acá en campo chajel candañan, ¿ya? Vamos a escribir en oraciones, todo eso. Entonces tienen que tener bien clarito esto, ¿ya? No se van a olvidar. Ya, seguimos. Pronombres demostrativos. A ver, ¿alguien me dicta? ¿Cuáles son los pronombres demostrativos? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie se recuerda? No, ya tichiri, me he olvidado. Aka, Ok, Esta. perfecto. Eso, Oka, Kaya, Kuri. eso. Acá solamente son 4, ¿no? Uka, Kaya, Juri. Listo. Juri. Ya sabemos, ¿no? Acá, ¿qué significa? Esto, ¿no ve? Esto. Esto. Esto, Uka, eso, ¿no ve? eh, Esto. Todas sus variantes, ¿no? Eso, esa, ¿no? Todas sus variantes, ¿ya? Kaya, aquel, aquel, aquello, Aquel. aquella, aquello, ¿no ve? Y tal vez lo novedoso, ya les he explicado también, es el curi, ¿no ve? El curi, de hecho, creo que no se utiliza en castellano, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Digamos, a ver, volvamos al ejemplo, ¿no? De nuestro ejemplo típico. Entonces, aquí hay una casita, ¿no?
Y aquí hay otra casita, ¿ya? Similar, digamos. ¿Ya? Y aquí estoy conversando yo, ¿sí? Con un individuo, ¿ya? ¿Ya? Entonces yo digo, ¿cómo digo? Esta es mi casa o aquella es mi casa. ¿Cómo digo? Kauta. Callao. Utajaja, ¿no ve? Ya, a ver, voy a señalar nomás. ¿Cómo digo aquel? Callao. Kauta, jaja. Callauta, ¿no ve? Estoy señalando, ¿no? Callauta. Aquella casa. Estoy utilizando calla, ¿no ve? Calla. En castellano sería lo mismo, ¿no ve? Aquella casa. ¿Sí o no? Sí, aquella es mi casa. Ahora en castellano. A ver, piensa en castellano, a ver. ¿Cómo digo aquella? Refiriéndome a esto. Digamos que esta es mi casa. ¿Cómo digo en castellano? Aquel casa. Pero aquel va a referir a esto. Entonces, este va a pensar que es esto. ¿Cómo digo que esto es mi casa? ¿Cómo explico eso en castellano? Aquella es mi casa. Ya no hay. Ay, ¿No se da esa posibilidad en castellano? mm, Aquel casa detrás de esa casa. ¿Ya? Más Tal vez allá de esa casa. culturalmente no se dé, ¿no ve? Pero en los hechos sí se da, ¿no ve? ¿Sí o no? El que está detrás de esa casa o el que está más allá de esa casa, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Entonces, explicamos más largo en castellano, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿O cómo alguien Sí, explicaría esto? A ver, ¿cómo diría en Detrás de castellano? esa. después de esa casa sería decir. Después de esa casa, O o siguiente casa. aquella casa que se encuentra después de esta casa, ¿no ve? De esa casa, ¿no ve? No sé, algo así, ¿no ve? En Aymara eso es el curi, ¿ya? Cuando está interferido por un objeto similar, utilizamos el curi. Yo quiero expresar esto, entonces yo digo curi. Curiuta. Ah, entonces ya no necesito decir más palabras para poder explicar. Se entiende que no nos referimos a esto, sino a esto. Pero si yo digo callauta, me estoy refiriendo a esto. ¿Me dejo entender? sí, Entonces el curi por eso se utiliza como el más allá, pero no es exactamente eso, ¿ya? Pero para traducir, digamos, se pone el más allá, ¿no? el más Hanajaya, alejado. Ujú. ¿queda claro o no hay, o no? Después de, también se podría ya te diré. Sí, se podría decir. No, ¿Quedó claro? sí, Sí, ¿Ya? sí, Chile. Ahora, esto depende de la posesión, ¿no ven? En este momento yo estoy agarrando un celular en mis manos. ¿Cuál debería utilizar? Acá. acá. Acá, ¿no ven? Porque está, ¿no? En mis manos. Cerca. Si estuviera, digamos, el celular en sus manos de Amalia, ¿qué digo? Uca. Uca. Uca, porque ya no está en mi posesión, ¿no ve? Sino ya lo tiene Amalia, ¿no ve? Entonces, Sí. esa parte del acá, uca, van a diferenciar muy bien cuando utilizamos, ¿no ve? Entonces yo digo, acá kunasa, ¿esto qué es? ¿No ve? Acá kunasa. Y ustedes no pueden decir, acá celularao, ¿no ve? No, no pueden decir, y está mal, ¿no ve? Entonces tienen que decir, ukaj celulara, uka, Ah, ¿no ve? Ahora, digamos, ¿no? Me estoy refiriendo a dos personas, pero digamos, ¿qué tal si el objeto está aquí? ¿Cuál
pronombre demostrativo utilizo? Está a 1 metro de cada uno. Kaya. Kaya, Kaya. Tichiri. ¿Seguros? ¿Seguras? ¿Qué es calle en castellano? Aquel. 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 ¿Ya? Entonces, aquel sería esto, ¿no ve? Si el objeto está más lejos, ¿no ve? Ah, entonces, uca, entonces. Entonces va a ser uca. Ah, ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Kanahaya? Profesora, ese utilizaría los dos usarían UK, Claro, Kagawa. los dos utilizarían. Digamos que este es igual celular, ¿no ve? Ukaj kunas, ukaj celular. ¿No ve? Aquí. Kayaj kunas, kayaj utawa. ¿Ve? Entonces, cuando utilizo uka, kaya, entonces por lo general va a ser el mismo, se repite para ambos. Pero si utilizo acá, la respuesta depende, ¿no? En este caso, si es uka o acá mismo, ¿no? Si los dos estamos agarrando un, no sé, acá cuando estamos mirando un libro o leyendo un libro, yo digo acá cunas, ¿no? Acá, ¿no ve? Porque está al alcance de los dos, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, estos dos, o en todo caso todos, va a depender del contexto, de la situación. ¿Ya? Hanahayam, Kuris Hanicham, Kunasa también. ¿Se puede decir Kuris perdón, Kunasa? Kuris Kurij Kunasa. Kunasa, ¿no? Kurinj Ma Utawa, ¿no ve? ¿Ya? Hanahaya, Hanicham, Kunhamasa. Los que se han olvidado y han recordado los pronombres interrogativos o pronombres demostrativos. Ya, Tichiri. ¿Sí? Cuando preguntamos con Kaya, ¿la respuesta también es con la misma? Claro. Ay, Por ejemplo, yo porque digo, aquello que es, ¿no ve? Entonces ajá, en castellano yo puedo decir, esto es, ¿no ve? O puedo decir, ajá, con el mismo, ¿no? No es como el aka y uka, ¿no? no, pues en castellano, exactamente es lo mismo que castellano, ¿no? Si yo digo, ¿esto qué es? ¿Qué me dicen? ¿Esto es así? No. Eso es. Eso es, ¿no ve? Uca. Ah, pero si los dos estamos agarrando, ¿esto qué es? ¿Cómo te responden? Esto es también, Esto ¿no ve? es. Sí. Es exactamente lo mismo que el castellano. Ah, ya. Entonces, depende del contexto nada más. O sea, eso sí tiene que tener bien clarito, ¿no? ¿Ya? Hanat Hanicha. Kana, ya, Tichiri. No, Tichiri. Ya. Walik. Ukar chorto keñan, ¿ya? Akal galwat kimsak atna gausara koya, ¿ya? Kutiror kam, con si kisiñan chaha. Martes, ¿no? Martes. Hikisin kam takin walik para pata. Kishin kama ya Tichiri. Kisin kama ya Ay, Tichiri. ya, Tichiri. Walik kisin kam. Kamaya Chiri.